La mayoría solo recuerda a Jesús caminando sobre las aguas o multiplicando panes. Pero antes de los milagros, Él estaba cubierto de serrín. Sí, el Salvador del mundo pasó años lidiando con tablas torcidas, clavos y herramientas simples. Y no, eso no fue una etapa sin importancia, fue un campo de entrenamiento. Mientras muchos creen que lo extraordinario comienza con aplausos, Jesús nos muestra que comienza en el anonimato, en el sudor, en el silencio. El mismo hombre que un día transformaría vidas, primero aprendió a transformar la madera. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué aprendió allí? ¿Cómo ese ambiente moldeó no solo muebles, sino también el carácter que sostendría una misión eterna? ¿Y si la lección más profunda de tu vida estuviera escondida en lo que llamas rutina aburrida? Este video no es sobre religión, es sobre propósito. Sobre ver grandeza en las pequeñas cosas. Y sobre cómo un joven carpintero de Nazaret esculpió, pieza por pieza, el camino que cambiaría la historia de la humanidad. Un joven con manos callosas, la vida antes del ministerio. Antes de ser conocido como el Mesías, Jesús era solo un joven más del pueblo, con manos callosas y olor a madera recién cortada. El taller de carpintería donde trabajaba no era un escenario, pero allí ya se gestaban profundas lecciones. Día tras día, tomaba el formón, la cepilladora, el martillo, y los usaba no solo para crear mesas o puertas, sino para pulirse a sí mismo. Cada corte en la madera era también un ejercicio de paciencia, silencio y entrega. Jesús entendía, mucho antes de predicar a multitudes, que la grandeza se revela en la constancia de las pequeñas cosas. Es fácil imaginar la simplicidad de su rutina, levantarse temprano, cargar tablas al hombro, escuchar el sonido del hierro golpeando la madera y, en medio de todo eso, servir humildemente a su comunidad. No buscaba aplausos, solo hacía lo que debía hacerse, bien hecho. En una época en que muchos buscaban prestigio por la religión, él crecía en un oficio silencioso. Y mira, eso tiene una fuerza tremenda. Hay poder en meter la mano en la masa, ensuciarse los dedos, sentir dolor de espalda y aún así terminar lo que empezó. Eso forja un tipo de carácter que no se compra ni se aprende solo con libros. Jesús moldeaba la madera con el mismo cuidado con que moldeaba su espíritu. Y la belleza está en cómo veía el oficio, no como una obligación, sino como una semilla. El trabajo manual le enseñó sobre esfuerzo sin vanidad, sobre hacer algo útil para otros, incluso sin reconocimiento. Hoy cualquiera puede aplicar esa sabiduría, hacer un café con atención, reparar algo con dedicación, dar lo mejor incluso en el trabajo más invisible. Quien entiende el valor de servir en silencio está mucho más cerca de liderar con sabiduría. Y tal vez esa sea justamente la base que explicaría lo que vendría después. El carpintero que veía lo invisible. Mientras otros solo veían una tabla torcida, Jesús veía la oportunidad de crear algo que uniera a las personas. Una mesa, por ejemplo, no era solo madera ensamblada, era el lugar donde las familias se reunían, donde se partía el pan, donde se contaban historias. Él no hacía muebles en serie, hacía con intención. Cada pieza llevaba más que utilidad, era como si pusiera dentro una lección silenciosa. Un banco bien hecho podía enseñar sobre equilibrio. Una puerta bien ajustada, sobre acogida y protección. Esa capacidad de ver lo invisible es una de las marcas más poderosas de la verdadera sabiduría. Jesús transformaba tareas banales en experiencias espirituales. Lijar una tabla no era solo suavizar la superficie, era también un recordatorio de cómo la vida exige pulido, fricción y paciencia. Tal vez nunca dijo eso en palabras, pero sus gestos enseñaban. Y es curioso pensar, ¿cuántos de nosotros pasamos los días sin ver la belleza oculta en los detalles? Él no ignoraba lo ordinario,
santificaba lo ordinario. Y esa forma de trabajar nos enseña algo precioso: el propósito no está solo en las grandes obras, sino en cómo enfrentamos lo pequeño. Imagina a alguien hoy lavando platos o cambiando una rueda con el mismo celo que Jesús hacía una silla. Eso cambia todo. Da significado donde antes solo había rutina. Quizás por eso muchas de sus enseñanzas llevan metáforas tan simples: semillas, peces, trigo, casa sobre la roca. Él aprendió a ver lo extraordinario en las pequeñas cosas. Y eso lo preparaba, poco a poco, para algo mucho mayor. Lecciones de sabiduría en el taller. En un rincón de Nazaret, entre aserrín en el suelo y el sonido rítmico de la sierra, surgían los primeros bocetos del maestro que enseñaría con una claridad desconcertante. Allí, en la soledad del taller, Jesús entrenaba no solo las manos, sino el pensamiento. ¿Cuántas ideas nacieron mientras lijaba una superficie áspera o ajustaba una unión difícil? La madera enseñaba lo que los libros no decían. Era como si cada imperfección en el material fuera una invitación a la contemplación, un recordatorio de que todo, con paciencia, puede ser moldeado y transformado. Los mejores maestros son quienes pueden sacar sabiduría de lo cotidiano. Y Jesús hacía exactamente eso. Al hablar sobre la construcción de una casa sobre la roca o sobre el cizaña creciendo junto con el trigo, no estaba viajando en lo abstracto, recordaba lo que vivía en el taller. Era como si el carpintero hablara detrás del rabino. Y esa es una de las razones por las que sus parábolas atraviesan siglos, porque nacen de la vida real. No necesitaba metáforas difíciles. Un martillo y un clavo ya contaban toda una historia. Si alguien duda del poder de la simplicidad, basta mirar las enseñanzas de Jesús. La sabiduría profunda no necesita ser complicada, solo necesita ser vivida. Allí, entre herramientas, aprendió el valor de decir mucho con pocas palabras. Hoy cualquiera puede aplicar eso. En lugar de intentar impresionar con discursos pomposos, ¿qué tal hablar de forma que hasta un niño entienda? Porque quien realmente entiende un tema, puede explicarlo con naturalidad. Y quizás por eso sus palabras, tan simples, aún resuenan hoy, aunque en aquella época muchos ni siquiera sabían lo que estaba por venir. Del taller al mundo, el carpintero que moldeó la historia. Es casi poético: el mismo Jesús que pasó años clavando madera con precisión y propósito, un día tendría sus manos clavadas por clavos en una cruz. El símbolo de su dolor fue hecho del mismo material que él había moldeado tantas veces. La madera, que antes era expresión de trabajo y servicio, ahora se convertía en el altar del sacrificio. Es como si todo hubiera sido, desde el principio, una preparación silenciosa. Cada martillazo en el taller resonaba, sin que nadie supiera, el sonido de lo que un día sería la redención del mundo. En la carpintería, aprendió sobre esfuerzo, resistencia y reconstrucción, lecciones que luego serían aplicadas a escala divina. No por casualidad, Jesús se convirtió en el arquitecto de la esperanza, aquel que tomaba vidas rotas y las recomponía como piezas que encajan en un nuevo propósito. El mismo cuidado que tenía con una silla tambaleante, lo demostraba al conversar con un recaudador de impuestos rechazado o al tocar a un leproso olvidado. Era como si cada alma fuera, para él, otra estructura en ruinas que merecía ser restaurada. Y eso cambia la forma en que vemos lo sagrado. Porque antes de subir a un monte a enseñar, Jesús subió a bancos de madera a servir. Antes de usar palabras, usó clavos. Su misión no comenzó con un milagro, comenzó con un oficio. La gloria vino después del polvo, después del sudor. Y eso enseña algo profundo: a veces, lo divino se esconde en los gestos más humanos. Y quien aprenda a valorar los días discretos de la preparación,
estará más cerca de reconocer cuando la historia está siendo moldeada, pieza por pieza, ante sus propios ojos. Ahora que has visto cuánto puede esconder un propósito grandioso el trabajo simple y silencioso, queda el desafío: ¿cómo estás moldeando tu propia vida? ¿No estarás dejando pasar días valiosos pensando que solo importa lo visible? La verdadera transformación comienza cuando valoramos lo que sucede detrás del telón, cuando damos importancia al esfuerzo cotidiano y al crecimiento interior. ¿Estás dispuesto a ver más allá de lo obvio y hacer de tu trabajo de carpintero la base para algo más grande? Piensa: ¿qué maderas estás trabajando hoy? ¿Qué pequeñas acciones pueden ser la semilla para un cambio profundo? ¿No es hora de actuar con la misma paciencia y dedicación que Jesús tuvo al moldear sus piezas? La transformación que tanto buscas puede estar justo en aquello que parece demasiado simple para ser notado. Ahora, quiero saber de ti: ¿cuál es tu taller personal? ¿Qué estás construyendo con tus manos y tu corazón? Si te gustó este contenido y quieres continuar este camino de aprendizaje y autodescubrimiento, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, te aseguras de no perder los próximos videos que te ayudarán a transformar tu vida, un día a la vez. Porque, al final, todos somos artesanos de nuestra propia historia, y eres tú quien elige cómo será escrita.